Fue el mismo Jesucristo el que nos advirtió de que esto pasaría. Cuando en el capítulo de Juan discute con los fariseos y los llama hijos del diablo por la simple razón de que querían hacer la voluntad de su padre, el diablo. Por eso lo querían matar. Una palabra muy importante de Jesucristo, haciendo referencia a los líderes religiosos en aquel tiempo, que son los fariseos en ese momento. Pablo VI, el que clausuró el concilio, tristemente ya viejo, dijo: el humo de Satanás ha entrado al templo de Dios por una fisura. Pero ahora no es por una fisura, ahora es por las puertas abiertas. Con estos argumentos y con los que le vamos a dar en este programa, podemos dar por sentado, dar por sabido que el camino sinodal, específicamente en Alemania, se busca complacer a Satanás, se busca seguir al demonio, se busca entronificar al diablo dentro de la Iglesia Católica. Las profecías del Señor parece que comienzan a cumplirse una por una, poquito a poquito, y a veces pasan incluso desapercibidas, pero comienzan a cumplirse. Por lo tanto, el católico, para poder vencer, tiene que estar sumamente preparado, o de lo contrario será vilmente derrotado. Queridos hermanos en Cristo, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión que hacemos aquí en tu canal Jesús Nazareno 2020. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo para ti y todos los tuyos, desde aquí hasta donde te encuentres y desde donde nos mires alrededor del mundo. Vamos a pasar rápido a las oraciones que hacemos todos los días, pidiéndole a Dios sabiduría para que estos programas den fruto y fruto abundante. Iniciamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pater noster qui in cieli sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut debit debitoribus nostris, ducas in tentatione, et libranos a malo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, dicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostres. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio. Reprímale a Dios, pedimos suplicantes. Tú, príncipe de la milicia celestial, poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que rondan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos iniciar, mis queridos hermanos en Cristo, el tema confiados en Dios, no nos dejará solos, va a asistir. La información que estamos pasando el día de hoy, como todas las que les hemos traído, son informaciones fuertes, importantísimas, sobre todo medulares en la Iglesia Católica. Estamos hablando de la infiltración que poco a poco se llega a saber. Mira, cuando las cosas empiezan a infiltrarse, es como una minación. Pues lo hacen poco a poquito, con ambigüedades, pretextos, sutilmente, discretamente. Pero llega un tiempo en el que ya no se puede ocultar
todo sale a la luz. En estos momentos no podemos hablar de un intento de filtración por parte de los masones o de los satánicos en la Iglesia Católica. Ya no podemos hablar de que están infiltrándose, no. Ahora podemos hablar de que ya están descaradamente mostrándose dentro de la Iglesia Católica. Y en este caso, vamos a hablar de los obispos alemanes. Una vez más, protegidos, solapados por el mismo Papa Francisco, porque bueno, los protege mucho. No sabemos por qué. Porque no voy a especular. El verdadero sentido no se sabe, pero sea el que sea es muy oscuro, muy perverso. Pero no sabemos por qué. Porque lo cierto es que a otros obispos, férreos, defensores de la doctrina de la iglesia, los ataca, les hace visitas apostólicas y etcétera, etcétera. Pero a estos obispos, que yo no los puedo llamar obispos, sino demonios con mitra, los protege, los apoya y sobre todo los solapa para que hagan sus cosas como les dé su gana en la iglesia católica. Los alemanes en este camino sinodal, en este proceso que ya está perfilándose, es un proceso que se va a llevar sí o sí. Están pidiendo que se tome a la iglesia alemana como modelo. Y sobre todo, se está pidiendo que ellos tomen el control de la iglesia católica a nivel universal. Que ellos sean los líderes, que se imiten y sobre todo que la iglesia católica tome el ejemplo de los alemanes para sustituir a Cristo, poner al demonio dentro de la iglesia oficialmente. Usted puede preguntarse ¿por qué dices que poner al demonio dentro de la iglesia o en el centro oficialmente? Cristo fue muy claro. Usted no ocupa declararse satánico oficialmente para que le reconozcan como servidor de Lucifer. No basta con que apoye y apruebe el pecado. El mismo Cristo nos lo dijo en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Ustedes son seguidores del diablo, son hijos del diablo. Por eso hacen la voluntad de su Padre. Y en ese momento, Cristo se refería a fariseos como obispos en este momento, nosotros como cardenales en este momento. Así se refería a Cristo en ese momento. Entonces, usted puede notar básicamente, me das cuentas, cuando un sacerdote, cuando un obispo, cuando un cardenal venga a decirle que siga las directrices o enseñanzas del demonio, entonces usted puede decir, este cura, este sacerdote, este cardenal es satánico, porque sigue al demonio. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Nosotros nos hacemos llamar cristianos, católicos, porque seguimos a Cristo. Esa es la palabra, ¿no? Seguimos a Cristo. Por eso nos llaman así. Pero ellos son satánicos porque siguen a quién? A su papá. ¿Quién es su papá? El mismo Lucifer. Voy a mostrar aquí un artículo de los obispos alemanes que es muy importante, que le va a servir a usted para ilustrarlo. Mientras muchos de nosotros, e incluso observadores de alto nivel en la Iglesia Católica, nos escandalizábamos por el documento del Papa Francisco y del Vaticano, que se hace llamar Instrumentum Laboris, del Sínodo de la Sinodalidad, que parece que va a cuestionar, ya lo hablamos en otro tema, la doctrina asentada, dada por hecho en la Iglesia. Los obispos alemanes lo criticaron duramente y lo acusan de ser un documento frágil, sobre todo de ignorar las cuestiones que están surgiendo en una iglesia que supuestamente quiere ser sinodal y que según los obispos, estas cuestiones no pueden durar más. La Iglesia Católica tenía varias verdades que la caracterizaban. Una de ellas era que es una. Son 4. Santa. 2. Católica. 3. Apostólica. Básicamente 4. Una, santa, católica y apostólica. Una porque es de Cristo. Santa porque obviamente porque es santa porque es de Cristo. Una porque solo hay una, la que tiene la verdad de fe, no hay otra, esposa de Cristo. Católica porque es a nivel universal, mundial. Y apostólica porque deviene de los apóstoles. Básicamente así se definía. Ahora los obispos y el Papa Francisco le cambiaron el nombre. Ya no es una iglesia católica.
santa, según ellos, todo va según ellos, sino es una iglesia sinodal. Ya es una iglesia sinodal. Ya no es una iglesia, vuelvo a repetir, según ellos. ¿Vale? Bueno, fíjese lo que están diciendo esos obispos a continuación. Por supuesto, estos temas que no se pueden ignorar según los obispos alemanes son temas y cuestiones que están surgiendo en todo el mundo, según ellos. Como por ejemplo, ¿cuáles de ellos? Bueno, la mayor participación de las mujeres, que exigen en todo el mundo las mujeres llegar a ser curas, la función sacerdotal, sobre cómo tratar a la autoridad de los obispos y su relación con la comunidad o la renovación de la doctrina sobre la sexualidad en la Iglesia Católica. Se ve por todo el mundo, según ellos. Los alemanes se refieren a europeos y norteamericanos, naturalmente, porque no es probable que los cristianos que están muriendo en mártires en China o en Nigeria, que están siendo perseguidos por el comunismo, tengan esa obsesión de perversiones que tienen los obispos alemanes, todos los que siguen este camino sinodal. La respuesta del episcopado al documento de trabajo la firman en el nombre de los participantes del camino sinodal alemán, sobre todo los 3 obispos que son elegidos por la conferencia episcopal alemana. Uno de ellos es Georg Batzin, el presidente de la conferencia episcopal alemana. Otro de ellos es el obispo de Limburgo, Beltran Meyer, y Ansburgo y Franz Josef Hoverberg, el obispo de Essen. Son los 3 principales obispos que salen al quite en esta crítica. Citando el documento de los obispos, subrayan que es más que recomendable tomarse en serio las afirmaciones sobre la importancia de escuchar y preguntarnos constantemente qué podemos aprender de los demás. Entiéndase como los demás son naturalmente ellos, o sea, los alemanes. Y añaden que Roma debería aprender de los alemanes, porque la experiencia que ellos han adquirido en el camino sinodal en Alemania ya se debe tomar en cuenta en todo el mundo, sobre todo aplicarse a la Iglesia universal, como nosotros lo habíamos vaticinado aquí. La crítica más genérica y enfática al documento preparatorio del sínodo se refiere a que todo se centra en el cómo lograr la sinodalidad, sin diseñar un camino para profundizar las reflexiones y la acción sobre los temas, más señalados como condición de la Iglesia sinodal. Vida y que esos documentos y esos aportes sinodales deben ser tratados con mucha importancia y como ponerlos en el centro de la mesa como ellos quieren. En su nota, los mismos obispos alemanes no dejan de subrayar y sobre todo de alabar los puntos buenos, que son pues el análisis y el cuestionamiento de doctrinas de la filosofía perenne o de la fe perenne de la Iglesia Católica, que según ellos no lo van a encontrar en ningún otro documento romano. Ahora, la Iglesia no se basa en pedir ayuda a Cristo o qué dice Cristo, sino se basa en cómo pedirle opinión a todos los bautizados, según ellos, pues. Pero no le están pidiendo opinión a todos los bautizados. Todos sabemos que esto es pura farsa, ¿sí? Bueno, los obispos alemanes, lo que nosotros vaticinamos, lo están pidiendo. Están pidiendo que se tome como ejemplo su trabajo de ellos. ¿Qué están haciendo los alemanes? Bueno, los alemanes, en su mayoría de estos obispos, ya bendicen las uniones entre personas del mismo sexo, según ellos, ya dejan que la mujer predique en los templos,
Ya no le falta a la mujer consagrar, pero la quieren en el sacerdocio, ya la quieren ahí. En el diaconado también ya la quieren a la mujer. Ya dejan que las personas laicas también tomen el control de parroquias, sustituyendo al cura, claro está. Ya se admite a curas con hijos o a curas que practiquen una vida doble a nivel sexual. En Alemania también ya se creó un comité nacional, un comité para cada diócesis y comités parroquiales para que todos tomen decisiones de la Iglesia Católica. Y el obispo sea uno más, no sea el obispo, no, uno más. Y por lo tanto, bueno, pues todos se tienen que adherir a esa mafia, si no, son terriblemente tratados. Por supuesto, les cobran dinero a los fieles de sus impuestos, es una iglesia muy rica, y esa riqueza de la iglesia alemana ha llevado a la soberbia, porque todo esto no se hace con palabras, ¿no? Se hace con dinero. Y ellos están agarrando mucho dinero al respecto de ello, muchísimo dinero. Entonces, pues por lo tanto, es un buen negocio para ellos. Viven como negociantes en la iglesia. Por esta razón, en Alemania quieren complacer a sus clientes para que no se les vayan a otra iglesia y por lo tanto tienen que darles pan y circo de vez en cuando para que los clientes queden satisfechos. Ahora, esto es importante dejarlo claro. Todo esto no hubiese pasado si el Papa Francisco no hubiera permitido nada de esto. Pero lo permite. Y ahora los mismos alemanes, con acuerdos no sé con quién, contratos a oscuras no sé con quién, pero están diciéndolo al público, o sea, nosotros, que quieren que la Iglesia Católica a nivel universal atienda o los tome como ejemplo a ellos, es decir, que la misma agenda que se sigue en Alemania se imponga en la Iglesia Universal. Hay unos comentaristas fabulosos que dicen una parte muy interesante, en resumen, dicen, a ver, o la Iglesia Católica es achichincle de los alemanes, o la agenda ya estaba preparada. Porque parece ser que todo lo que está en Alemania lo quieren aplicar acá. O sea, con nosotros. Y la que pregunta de esos comentaristas es muy importante. O la agenda ya estaba planeada, simplemente es cuestión de tiempo, o los alemanes imponen su voluntad sobre la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué voluntad siguen los alemanes? ¿Qué voluntad siguen? Porque no es su voluntad de ellos, que ellos la engendraron o que ellos la quisieron. ¿Qué voluntad siguen los alemanes? Los alemanes, aquí tenemos a Batzin en pantalla, el sínodo alemán. Los alemanes siguen una voluntad muy importante porque nos están, muy importante no en el sentido de que nos interese, sino importante en el sentido de que surge en todo el mundo. Los alemanes siguen la voluntad de los masones, del demonio, Novus Ordus Seclorum, el sometimiento de la Iglesia Católica al servicio de Lucifer, que en otros términos es al servicio del espíritu de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Si citamos a Cristo, es el demonio, Lucifer. Por lo tanto, Lucifer quiere someter la Iglesia Católica. Y a lo que se ve, en muchos sectores lo tiene que lograr. En el mismo capítulo 13 del Apocalipsis dice una parte muy interesante: se le dio poder para que le hiciera la guerra a los santos y los venciera. Parece que sí los va a vencer. Porque en muchos lugares ya está el camino sinodal aplicado. En Alemania, por ejemplo, solo son 4 obispos los que frenaron este proceso. Yo te lo voy a contar en otro video lo que pasó con ellos. Eso es terrible, es algo terrible, mis hermanos. Los intereses que se siguen ahí son del nuevo orden mundial. Si usted le pregunta, no, si usted quiere entender, porque mucha gente no entiende, mucha gente te dice, mucha gente, es que no entiendo, hermano, no sé qué está pasando con el sínodo de la sinodalidad, no comprendo. Bueno, pues déjeme le digo una cosa muy sencilla. El sínodo del Papa Francisco, comenzando por el de los alemanes, es la adaptación
de la Iglesia Católica al nuevo orden mundial. Eso es todo. Pero es que si triunfa esta cosa del Papa Francisco, habrá triunfado el nuevo orden mundial sobre la Iglesia de Cristo. Es una realidad. Porque muchos también pueden pensar, pero es que ¿por qué lo mencionas tanto? ¿Cómo que por qué lo mencionas tanto? Si de esto depende el futuro para nosotros como católicos. De estas imposiciones depende el futuro. O resistimos o nos vamos a adecuar al nuevo orden mundial. Yo quiero que usted se haga una reflexión muy seria. ¿Qué es lo que prefiere usted? ¿Ser fiel a Cristo? ¿Ser fiel al nuevo orden mundial? Al demonio. Tiene que plantearse esa reflexión muy importante. Porque las opresiones van a venir. Las persecuciones van a venir por parte de los padres, sacerdotes. Y si usted pretende seguir al nuevo orden mundial, adelante. Pero si pretende seguir a Cristo, serle fiel, prepárese. Prepárese porque el momento de la prueba ha llegado.